Buenas noches a todo el mundo, buenas noches a los que no saludé. Es lindo estar con ustedes otra vez. De este lado, pudiendo abrir la palabra, pudiendo ver qué tiene Dios para nosotros. Vamos a salir otra vez de la serie y vamos a entrar en otra serie. Vamos a salir de la serie de Hechos y vamos a entrar a la serie de unos a otros que venimos dando ocasionalmente. Y vamos a ver qué tan atentos hemos estado a lo largo de la serie. ¿Cuántos unos a otros hemos visto hasta ahora? ¿Quién se anima? No se vale. ¿Vos, Catri? No. Nómbramelas ahora. Muy bien, han sido 7. Los que hicieron igual que yo y fueron a buscar en la lista de reproducción de YouTube, eso es trampa. Pero hemos visto que es un deber para el cristiano amarse el uno al otro, que tenemos que orar por el otro, que tenemos que llevar las cargas del otro, tenemos que ser humildes los unos con los otros, amonestarnos y sacando esta idea del reto, sino de poder poner en la mente del otro una idea, confesar los pecados y servirnos los unos a los otros. Esos son los 7 unos a los otros que hemos visto. Y vamos a seguir hoy día con otro de estos unos a los otros que encontramos en la Biblia. Para esto me gustaría que escuchen un ratito de una canción y ver si la conocen. La pasan todos los días en la radio. No, mentira. ¿Alguien la conoce? Beethoven, bien. ¿Cuál de todas de Beethoven? El nombre es la Quinta Sinfonía, hay un montón adentro. Pero lo que me llamaba la atención es que yo no tengo idea, no es que escucho música clásica, lo busqué solamente para la introducción. Y me llamaba la atención algo. Está sonando en la sinfonía cerca de 15 instrumentos que pueden sonar a la vez o se van ordenando en su sonido. ¿Alguien puede decir de que la sinfonía de Beethoven es fea o es mala musicalmente? No. Entonces, lo que me llama la atención es que pueden sonar al mismo tiempo o sonar de forma coordinada para sonar bien. Esto, musicalmente, se llama armonía. Dice la definición según Internet, es la unión y combinación de sonidos simultáneos y diferentes, pero acordes. Y me llamaba la atención porque Dios nos llama a vivir en armonía. Porque estamos dentro de una iglesia, somos parte de un cuerpo que tenemos un mismo enfoque, pero somos diferentes. Ninguno suena parecido, o ninguno suena igual, ¿sí? Pero estamos llamados a vivir en armonía los unos con los otros. Y esa es la que vamos a ver hoy día. Ahora lo raro es que cuando estaba estudiando del pasaje y buscaba, lo primero que hago es buscar en la concordancia. Busco en internet concordancia, uno por la armonía. Hay una sola palabra en Reina Valera contemporánea que coincide con la palabra armonía. Y vamos a arrancar por ahí entonces. Vamos a Salmo 133, versículo 1. Es un salmo muy conocido porque es cortito. Y dice, qué bueno que es y qué agradable que los hermanos convivan en armonía. Es como el buen perfume que resbala de la cabeza de Aarón y llega hasta su barba y hasta el borde de sus vestiduras. Es como el rocío del monte Hermón que cae sobre los montes de Sión. Allí el Señor ha decretado para su pueblo bendición y vida para siempre. Y si bien no vamos a hacer un estudio de este pasaje, es interesante ver que en este salmo Dios ve de manera positiva de que su pueblo vive en armonía. Que Dios bendice el pueblo cuando vive en armonía.
Por eso la propuesta de hoy día es poder encontrar una manera que recordemos fácil todas las veces que sea necesario cómo volver a ese punto de armonía o cómo mantener la armonía o por qué tengo que tratar de mantener la armonía. Por eso les voy a proponer 3P, porque yo tengo muy mala memoria y sé que muchos de ustedes también, y 3P son fáciles de recordar. Lo primero que vamos a hacer es ver que para poder mantener la armonía necesitamos gozar de mucha paciencia y paz interior. Pero no una paz cualquiera. El mundo dice que estar en paz con el otro es no tener un problema. Es cierto. Pero Dios nos manda a tener una paz que me ayude a nivelar mi relación con los otros, ¿sí? No solamente estar en paz, estar bien yo, sino que pueda tener esa paz para poder nivelar la relación con los otros. Vamos a ir un ratito a Gálatas 5:18, porque siempre que hablemos de paz y paciencia, se nos va a venir a la mente benignidad, mansedumbre, dominio propio. Gálatas 5:18 dice, pero si ustedes son guiados por el Espíritu, no están ya sujetos a la ley, las obras de las carnes se manifiestan en el adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidia, homicidio, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Acerca de ellas les advierto, como ya antes les he dicho, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Sigue más abajo, al fin del capítulo, no nos hagamos vanidosos, ni nos irritemos unos a otros, ni sintamos envidia entre nosotros. Pensaba, y la idea de esta primera P, es que podamos anclar un pensamiento a los frutos del Espíritu. Que cada vez que pensemos en paz y paciencia, pensemos que son partes de ese único fruto. Si leemos Gálatas, vemos que no dice los frutos del Espíritu. Dice que el fruto del Espíritu son todas estas cosas. Y los necesitamos para poder vivir nuestra vida. Necesitamos que nuestro espíritu, que el Espíritu del Señor en nosotros en realidad, sea cada vez más fuerte para poder tomar el control, de alguna manera, en esos momentos en donde nosotros no lo podemos hacer. Pero para eso, como le decía recién, no es esta paz y esta paciencia que sentarse y hacer yoga y hacer como el gordito budista que se sienta a meditar sobre las cosas, sino que una de las principales cosas que necesitamos para tener paz es tener como en orden de las prioridades, tener en orden la vida de uno con relación a Cristo. Y uno puede pensar cómo es esto de tener ordenado la vida de uno con relación a Cristo. En Mateo Jesús fue bastante claro y duro. Mateo 10:35, un discurso para su audiencia, dice, Mateo 10:35 al 39, no piensen que he venido para traer paz a la tierra, no he venido para traer paz sino espada. He venido para poner al hijo contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que la pierde, su vida por mi causa, la hallará. Y vemos que parece contradictorio, porque les estoy proponiendo vivir una vida en paz y Jesús dice, no he venido a traer paz. Y no he venido a traer esa paz que les mencionaba recién, esa paz de estemos bien con todo el mundo. Jesús no propone estar bien con todo el mundo. Sí te propone que estés bien con tu hermano. Pero para que estés bien con tu hermano necesitamos entender de que la cabeza es Él.
y que lo más importante es Cristo y su iglesia. Entonces, esta es la prioridad que necesitamos ver. Cristo está en la cabeza y Él tiene que dominar el resto de mi vida. Una manera de poner las prioridades en claro es buscar el crecimiento de mi hermano. Como decíamos recién, la paz que propone Jesús no es esta paz que yo voy a estar bien con todo el mundo, sino que es esta paz que voy a tratar de que todos estén direccionados a Cristo, a lo más importante. Entonces, es falso esto de me voy a llevar bien con mi hermano a pesar de que está haciendo se está equivocando un montón de ocasiones. Es falso esto de yo lo veo que está tropezando o que va a tropezar o que se está por equivocar y no le voy a decir nada porque si le digo algo voy a romper esa paz que tengo con mi hermano. Entonces, en 1 Tesalonicenses 5:12, los invito a buscar y dejar ahí marcado que vamos a leer un poco más. Dice todo lo contrario a esta paz social en el cual dice quédate callado para poder estar bien con tu hermano. Dice, hermanos, les rogamos que sean considerados con los que trabajan entre ustedes y que los instruyen y dirigen en el Señor. Tengan en alta estima, llámenlo por la causa de su obra y ustedes vivan en paz. También les rogamos, hermanos, escuchen, que les llamen la atención a los ociosos, que animen a los de poco ánimo, que apoyen a los débiles y que sean pacientes con todos. Tengan cuidado de que nadie pague a otro mal por mal, más bien procuren siempre hacer el bien, tanto entre ustedes como para los de afuera. Estén siempre gozosos, oren sin cesar. Den gracias a Dios en todo, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo. Entonces, vemos que Pablo manda a la iglesia, que Dios manda a la iglesia, de que si vemos entre nosotros, entre hermanos, alguien que necesita, tanto sea un apoyo porque está desanimado, como un tirón de oreja porque está ocioso, el encargado dice, no es el pastor, el encargado es el hermano, el que lo ve todos los días, el que sabe que está de esa manera. Sabemos que el pastor está para enseñar, para orar por nosotros, para guiarnos de la mejor manera. Pero la iglesia se compone de cristianos, de pequeñas partes que van a estar una al lado de la otra para poder edificar mutuamente la iglesia. Entonces, si bien uno descansa en el pastor para un montón de cuestiones, no puedo descansar en el pastor por los problemas que yo estoy viendo de mi hermano. Yo necesito ser esa herramienta que se va a mover para poder hacer crecer al hermano, ¿sí? Entonces, el primer punto es que necesito esa paz, manteniendo en orden la prioridad, pero no nos confundamos de paz. No es esta paz social, no es esta paz budista, es una paz de saber y tener claro las prioridades y que todos tenemos que ir a Cristo y llegar a Cristo y buscar a Cristo. Hay una sola manera de poder estar firmes en ita paz y es fortaleciendo el fruto del Espíritu. Ahora, ¿cómo se les ocurre que podamos fortalecer el fruto del Espíritu? Porque Gálatas más atrás dice de que el Espíritu dentro nuestro está en contra de la carne y la carne contra el Espíritu y pelean entre sí. ¿Qué quiere decir esto? De que no hay un tercer componente dentro nuestro. No es que si yo aflojo hay un vacío. No, si yo aflojo en mi vida espiritual hay más carne. Entonces, si hay más carne, hay menos espíritu. Y si hay menos espíritu, hay menos fruto. Menos paz, menos paciencia, menos mansedumbre, menos templanza, menos amor por mi hermano. Entonces, la única manera que tenemos de poder mantener esta paz es manteniendo bien fuerte el espíritu y contrarrestando nuestra carne. Y la Biblia no nos deja mucho lugar a dudas de cómo hacer para poder mantener firme el espíritu y contrarrestar a la carne. Es bastante clara. Dice que busquemos en su palabra, que oremos los unos por los otros. Y también nos muestra que ha diseñado la iglesia para que vivamos en comunidad. Desde
desde Israel en adelante, vemos que siempre pensó en comunidad, nunca pensó en un llanero solitario. ¿Sí? Por eso vemos el versículo que sigue, que decía que lo tengan marcado en 1 Tesalonicenses, el 19, dice: no apaguen el espíritu, no menosprecien las profecías, examínenlo todo, retengan lo bueno, absténganse de toda especie de mal, que el mismo Dios de paz lo santifique por completo y que guarde irreprensible todo su ser, espíritu, alma y cuerpo para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aquel que los llama es fiel y cumplirá todo esto. Entonces, si no vamos a crecer en el espíritu, lo estamos apagando. Y no tiene nada que ver con perder la salvación. Hay una versión que dice que no maten al espíritu. Una versión bastante mala. Entonces, no quiere decir que estemos perdiendo la salvación. Lo que quiere decir es que estamos dejándolo tan de lado que no lo podemos escuchar. Lo estoy parafraseando, lo estoy diciendo de una manera que se pueda entender. El Espíritu Santo va a seguir dentro del cristiano cuando le dejemos de lado. Vamos a seguir siendo salvos, pero no vamos a poder hacer frente a las pruebas que vamos a tener. Porque nos va a parecer tan tentador y tan bonito lo de la carne, porque va a estar tomando tanto espacio en nuestra vida, que el Espíritu simplemente se va a cansar de decir: no, no es por ahí, no es por ahí, no es por ahí. Y hace falta, tal vez en esos casos, un hermano que se acerque y fortalezca, que ayude, que acompañe. ¿Se dan cuenta de lo importante que es no vivir solo la vida cristiana? Porque nunca sabemos cómo vamos a estar mañana. No somos dueños de ninguna fracción de segundo posterior a la que estamos viviendo. Estamos en el presente y no sabemos cómo vamos a estar mañana. Necesitamos a alguien al lado que nos ayude. Entonces, una manera de no apagar el espíritu sigue diciendo... me equivoqué de versículo. Una manera de no apagar el espíritu lo sigue diciendo más abajo: estén gozosos siempre, oren sin cesar, den gracias a Dios, no menosprecien las profecías, podríamos decir no menosprecien la palabra, examínenla todo, examinen la palabra, retengan lo bueno, no le hagan mal a nadie. Y vemos que es bastante claro de cómo tengo que hacer para no apagar, para no contrarrestar, para no achicar el espíritu en mí. Entonces, primer punto, esta paz, esta paciencia anclada en el fruto del espíritu, que nos va a ayudar a poder ayudar al hermano y para poder también tenerle paciencia en las cosas que no concordamos, ¿sí? La segunda P es de pertenencia. Y vamos a ir a 1 Juan 3:10 y vamos a leer un versículo que ya se ha hablado varias veces en los unos por los otros, y es porque tiene mucho que ver con la vida del cristiano. Tiene mucho que ver con la relación entre los hermanos. 1 Juan 1:3-10 en adelante dice: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo el que no hace justicia ni ama a su hermano tampoco es de Dios. Este es el mensaje que ustedes han oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas, o sea, se enojó contra el hermano. Hermanos míos, no se extrañen si el mundo los odia. En esto sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en la muerte. Todo aquel que odia a su hermano es homicida. Ustedes saben que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor en el que dio su vida por nosotros. Así nosotros debemos dar nuestra vida por los hermanos. Pero ¿cómo puede habitar el amor de Dios en aquel que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano pasar necesidad y cierra su corazón? Hijos míos, no amen de palabra ni de lengua, sino en hecho y en verdad. Y en esto sabemos que somos de la verdad y aseguramos nuestro corazón delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, Dios es mayor que nuestro corazón y Él sabe todas las cosas. Amado,
Si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios y recibiremos de Él todo lo que pidamos porque obedecemos sus mandamientos y hacemos las cosas que les son agradables. Este es su mandamiento, que creamos en el Hijo de Jesucristo y nos amemos unos a otros como Dios nos ha mandado. El que obedece sus mandamientos permanecerá en Dios y Dios en él. En esto sabemos que Él permanece en nosotros, por el Espíritu que Él nos ha dado. Y nos dice básicamente que si no somos capaces de amar a nuestros hermanos, no deberíamos ser hijos de Dios. No somos hijos de Dios. Porque la cualidad de un hijo de Dios es que ama a su hermano. Entonces, en este punto podemos ver que la pertenencia a la iglesia se da por poder conocer que amo al hermano de manera activa. No voy a amarlo de una manera pasiva, simplemente teniendo un buen sentimiento hacia él, sino tratando de involucrarme con esa persona. Obvio que no podemos involucrarnos todos con todos. No estoy hablando de una relación estrecha que podamos tener toda la congregación. Estoy hablando de preocuparme por la vida del hermano, saber de él, conocerle mínimamente, estar preocupado porque él crezca y conozca a Cristo, saber que cuando él o ella puede estar pasando por un momento difícil, acompañarlo en oración, en palabras de ánimo. Hay muchas formas de mostrar activamente mi amor. Si está pasando necesidades físicas, aún más. Si puedo colaborar con esa persona, aún más. Muchas veces, y está de moda como querer salvar a todo el mundo, querer salvar a las plantas, a los animales, y no queremos salvar a nuestro hermano que está al lado. Entonces, no entremos en este pensamiento que también la sociedad nos ha metido, de que primero está todo lo demás y después el que tenemos al lado. Primero está el que tenemos al lado porque es mi hermano. Primero está el que tenemos al lado, cualquiera sea, y aún más si es mi hermano. Otro punto, vemos que en esto de poder amar al hermano es la madurez que podamos demostrar en este amor al hermano. ¿Se acuerdan en Romanos cuando Pablo dice que a él no le importa comer carne de los sacrificios porque no le hace mal y porque no le hace mal a nadie? ¿Pero por qué va a dejar de comer carne de los sacrificios? Porque le hace mal al hermano. Y muchas veces somos como firmes en posturas que le hacen mal al hermano. Y las tenemos que abandonar porque no somos dueños de nuestra libertad. Tenemos libertad en cuanto a poder decidir dejar de pecar, pero no puedo usar esa libertad para hacer pecar al hermano o para no ayudar al hermano. Bueno, si él está mal es problema suyo. Que agarre la Biblia y se ponga a leerla. Un comentario horrible, que va a decir nunca va a salir de la boca de nadie. Pero hay actitudes parecidas que si bien no están en palabras, pareciera de que lo están pensando todo el tiempo. Entonces, necesitamos pertenecer a la iglesia, porque una manera de pertenecer a la iglesia va a ayudar al hermano. Una manera de ayudar al hermano, si pertenecemos a la iglesia, es conocer esas cosas que les hacen mal para poder dejar de hacerlas. ¿Cómo voy a saber eso que no tiene nada ni de bueno ni de malo, pero que mi hermano le hace mal, si no lo conozco? No puedo. Necesito conocer a mi hermano. Repito, no ser íntimo con cada una de las personas de la iglesia. Pero siempre tenemos un círculo de personas que tenemos alrededor que no podemos no conocerla y serle de tropiezo. Pablo dice que no se puede, Dios dice que no se puede. Por otro lado, me gustaría que vayamos a 1 Corintios 8:8. Perdón, Romanos 15, 1 al 5.
Dice: así que los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles en vez de hacer lo que se nos dé la gana. Cada uno de nosotros debe agradar a su prójimo en lo que es bueno con el fin de edificarlo. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, sino que, como está escrito, las ofensas de los que te insultaban cayeron sobre mí. Las cosas que se escribieron antes se escribieron para nuestra enseñanza, a fin de que tengamos esperanza por medio de la paciencia y la consolación de las Escrituras. Que el Dios de la paciencia y de la consolación les conceda a ustedes un mismo sentir según Cristo Jesús. Vemos que, digamos, si recién podíamos pensar, bueno, pero yo no tengo la culpa de que mi hermano le haga mal tal cuestión, yo no tengo la culpa de que él se ofenda rápido, yo no tengo la culpa de que él le moleste que escuche tal música, yo no tengo la culpa de un montón de cosas que podemos poner en ese lugar. Y acá te dice Romanos, con lo directivo que siempre han sido las cartas de Pablo, de que tenés que soportar la debilidad del hermano. En eso parte la idea de que podamos vivir en armonía, que podamos vivir pensando lo mismo, que podamos vivir sintiendo lo mismo, ser del mismo sentir. Esa frase se repite muchas veces en el Nuevo Testamento y está acuñada a vivir en armonía. Que tengamos la misma manera, que vayamos al mismo lugar, aun cuando nos toque ser la persona que apuntale a otra, porque si no la apuntalas, la otra persona se cae. Y no importa o mejor dicho, importa mucho, que vos entiendas que tu fortaleza es para soportar o para andamiar al más débil. Necesitas usar tu fortaleza, la que vos tengas, para cuando veas una persona que está en debilidad, le puedas ayudar. Bien. Además, el hecho de poder mostrar ese amor y esta armonía dentro de la iglesia es una manera de predicar de manera indirecta. Porque si bien vivir en armonía y mostrar a Cristo como grupo no es una manera de predicar, o no quita que tengamos que predicar nosotros con nuestra voz, con nuestra boca, pero es una manera de que el mundo conozca la iglesia de Cristo. Los voy a invitar a buscar Juan 13, San Juan, no 1 Juan, 13, 34 y 35. Dice: un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros, el mismo que leímos recién hace un ratito. Así como yo los he amado, ámense también ustedes unos a otros. En esto conocerán todos que ustedes son mis discípulos si se aman unos a otros. Y yo relaciono mucho, por eso es que los versículos tienen que ver, amarse con vivir en armonía. ¿Quién vive en guerra con alguien que ama? Si yo logro amar a mi hermano, voy a lograr pasar por alto las faltas, voy a lograr ayudarlo a crecer, voy a lograr que la gente que vea afuera diga: qué interesante cómo se aman. Una frase que me gusta mucho, que lo he escuchado de distintas personas que nos han visto siendo iglesia, cuando nos juntamos a comer algo, cuando nos juntamos a pasar la tarde, y no son de nuestra iglesia o no son de la iglesia siquiera, y dicen: qué lindo grupo, cómo se nota el cariño que se tienen unos con otros. Y que eso lo pueda decir una persona que no conoce a Cristo, ya en su vida es un disparador. Ahora, si nos vivimos peleando, probablemente esa frase nunca salga, nunca llegue a la mente del resto de las personas. Entonces tenemos una manera en la cual podemos evangelizar de manera indirecta. E insisto, no nos quita la responsabilidad de evangelizar. Es nuestra la responsabilidad de predicar al que no conoce del Señor. Y por último, vimos el primer punto, tener paz, paciencia, anclados en los frutos del Espíritu. El segundo punto, pertenencia, porque pertenecemos a una iglesia y demostramos que pertenecemos a una iglesia viviendo en armonía. Y el tercer punto es nuestra posición. Y si yo les hago la pregunta de qué posición tenemos en Cristo, ¿qué versículo se les viene a ustedes a la cabeza, así rápido? A mí siempre me pasó de que se me venía 1 Pedro
diciendo que somos real sacerdocio, nación santa, y así lleno de laureles. Y muchas veces nos llenamos la cabeza de laureles y nos olvidamos nuestra verdadera posición. Porque sí somos un real sacerdocio, sí somos una nación santa, pero la pregunta es: ¿de dónde nos sacó el Señor? Porque el no olvidarnos de esa posición me va a ayudar a poder vivir con más humildad. Para eso le voy a pedir que me acompañen a Efesios 2, del 1 al 10. Dice: a ustedes Él les dio vida cuando aún estaban muertos en sus delitos y pecados, los cuales en otros tiempos practicaban, pues vivían de acuerdo a la corriente de este mundo y en conformidad con el príncipe del poder del aire, que es el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos todos nosotros también vivíamos en otros tiempos, seguíamos los deseos de nuestra naturaleza humana, hacíamos lo que nuestra naturaleza y nuestros pensamientos nos llevaban a hacer, éramos por naturaleza objetos de ira como los demás, pero Dios, cuya misericordia es abundante, por el gran amor con que nos amó, nos dio vida junto con Cristo, aun cuando estábamos muertos en nuestro pecado. La gracia de Dios los ha salvado, y también junto con Él nos resucitó, y asimismo nos sentamos al lado de Cristo Jesús en los lugares celestiales para mostrar en los tiempos venideros las abundantes riquezas de su gracia y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Ciertamente la gracia de Dios les ha salvado por medio de la fe. Este no nació de ustedes, sino que es un don de Dios, ni es resultado de las obras para que nadie se vanaglorie. Nosotros somos hechura suya, hemos sido creados en Cristo Jesús para realizar buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que vivamos de acuerdo a ellas. Y me encanta este porción, capítulo, porque primero te está poniendo, te encuadra en lo que eras vos. Vos vivías según lo que te parecía, y Dios te salvó. Dice que no hay nada que vos hayas hecho que movió a Dios a salvarte. Fue su gracia, totalmente inmerecida para nosotros, por medio de la obra de Cristo, por la cual nosotros tenemos un vínculo mejor con Dios. Entonces, nuestra posición, si bien es cierto que estamos como hijos de Dios, pero ¿qué eligió Dios según 1 Corintios? Lo vil y lo menospreciado de este mundo. Lo vil y lo menospreciado, lo que no era nada para poder avergonzar a los sabios, dice. Entonces, entender eso, entender que nosotros merecíamos la ira, pero recibimos amor y gracia, nos tiene que mover a poder dar gracia al hermano cuando lo vemos en faltas, en fallas, ¿sí? No podemos dar gracia si no le hemos recibido. Si hay alguien que no conoce al Señor, es el momento de ponerse a cuentas con Él. Porque la única manera de vivir en armonía con la iglesia es entendiendo que hemos recibido gracia primero. Es momento de acercarse al Señor y rogar por esa gracia. Si hemos recibido gracia, no tenemos excusa para no dar gracia al hermano. Hay una prédica muy linda que predicó Diego de la parábola de los dos deudores, en donde, si le quieren buscar, ejemplifica muy bien y amplía este punto de una manera excelente. Nuestra deuda era enorme y fue pagada para que nosotros podamos dar gracia. Entonces, somos capaces de dar gracias porque las hemos recibido. ¿Saben? Perdón, me olvidé de esto. En una versión que no recomiendo,
porque es parafraseada y muchas veces es mucho más lindo leer de una LBLH o una Reina Valera contemporánea o una NBI, pero en Dios habla hoy deja muy clara la idea de esto de que eligió lo vil y menospreciado. Insisto en que no lo recomiendo para leer, podemos buscar otras versiones que son mucho más fieles. Dios ha escogido a la gente despreciada y sin importancia de este mundo, es decir, a los que no son nada para anular a los que son algo. Entonces somos hijos capacitados para dar gracia, demos gracia, ¿sí? El segundo punto que podemos hacer ya que hemos recibido gracia es aplicar gracia aplacando los problemas. Siempre que hay personas coexistiendo, conviviendo, va a haber fricciones. Siempre. Entonces, una manera que tenemos de solucionar este problema es aplicando gracia a cada uno de los problemas. Ahora, hay muchos problemas que nacen por el mal uso de nuestros recursos, ¿sí? ¿A qué me refiero? A que muchas veces se usa el momento de juntarse entre la iglesia como la peluquería del barrio. ¿Qué se hace en las peluquerías? Chisme. Por todos lados, chisme. Y no estoy hablando de que la iglesia no sea un lugar para juntarnos a hablar y ser descontracturados y hacer bromas y reírnos un rato de algo que le pasó a alguien, siempre y cuando no estemos hiriendo a esa persona. Estoy hablando de este chisme que es dañino, que va en contra de la persona, el chisme que busca destruir a la otra persona, ¿sí? No estamos en la peluquería, y en la peluquería tampoco lo tenemos que hacer, pero es normal que cuando vamos a un lugar así, donde se juntan personas que no conocen a Dios, lo primero que salen son críticas a una persona, críticas a otra, críticas a personas que conocen entre ellos y la empiezan a dar. Y hay un punto en particular, o una persona en particular en la cual deberíamos cuidarnos el doble de no criticar, que es a nuestro pastor. Me gustaría que vayamos rápidos a Hebreo 13:5 para ver qué dice sobre el trabajo pastoral. Perdón, 15 al 17. Por lo tanto, ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Jesús, un sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de labios que confíen en su nombre. No se olvide de hacer el bien ni de la ayuda mutua, porque estos son los sacrificios que agradan a Dios. Obedezcan a sus pastores y respétenlos. Ellos cuidan de ustedes porque saben que tienen que rendir cuentas a Dios. Así ellos cuidarán de ustedes con alegría y sin quejarse. De lo contrario, no será provechoso para ustedes. Nos está mandando a que podamos hacerle la vida un poquito más fácil a nuestro pastor. Insisto en lo mismo de recién, no es el ponerlo en un pedestal, en una altura inalcanzable, como idolatrándolo. Estoy hablando de respetarlos y compartirles nuestras alegrías para que su trabajo sea más gozoso. Que podamos pensar en nuestro pastor como quien busca el bien para nosotros, sin tratar de todo el tiempo mancharlo con cuestiones olvidando de que él también es un salvado por la sangre de Cristo, que es un hombre, que puede tener errores, que puede tener bajezas, que lucha igual que vos, que lucha igual que yo, pero que se ha puesto en la mochila de poder enseñar y orar por una iglesia para enfocarlas a Cristo, ¿sí? Entonces, si el chisme es malo, cualquier persona que busca el chisme, murmurar uno contra otro, es malo. Pero si lo vemos y decimos, hay una persona que no tenés que buscar murmurar contra él, es el pastor. Porque él es el encargado en esta iglesia y en cualquier iglesia de buscar tu sanidad espiritual. De levantar esa medida del espíritu que tenemos en nosotros lo más alto que pueda mediante sus herramientas que son la prédica y la oración. Entonces, evitemos el chisme contra el pastor y
como versículo de referencia, porque me gusta como a cada punto ir dejándole un versículo de referencia, está Proverbios 26:20, que habla sobre el chisme justamente. Se los leo, Proverbios 26:20, dice lo siguiente: sin leña se apaga el fuego y sin chismoso se acaba el pleito. Y esto es muy importante, porque el chisme no es unipersonal. No es que yo le puedo decir Pepito es chismoso, porque me estuvo diciendo todo el día de tal o cual cosa. No, acá los chismosos fuimos los dos. Pepito que habló y yo que le presté la oreja para escuchar y para contestar a sus chismes. Entonces, si queremos que el chisme se acabe en la iglesia, dejemos de señalar al otro y no digamos tal es chismoso, sino que nosotros tomemos el rol activo de cortar esas conversaciones que hacen mal a la iglesia. Entonces, como antes de llegar a la conclusión, me gustaría repasar los 3 puntos. Busquemos la paz y la paciencia en el fruto del Espíritu, que nos va a ayudar a poder ver con amor al hermano, entendiendo de que pertenecemos a una iglesia, es la segunda P, que perteneciendo a esta iglesia vas a poder mostrar el amor de Cristo al otro, y ese amor de Cristo que vos viste primero te deja en una posición mucho más sólida, te deja en una posición en la cual vos entendés que no merecías todo lo que tenés, pero lo tenés gracias a la gracia que fuiste recibida, y esa gracia la tenés que dar. La tenés que dar en perdón, la tenés que dar en un tirón de oreja cuando haga falta, como veíamos al principio en 1 Tesalonicenses. Hay un montón de maneras de mostrar la gracia para con mi hermano. Muchas veces nos enojamos porque no te saludó y ni te vio, y vos ya estás enojado con tu hermano. O dijo algo que vos creíste que te lo dijo a vos, y la otra persona no sabe ni siquiera que vos estabas en la ronda de charla. Entonces, hay un montón de cosas que podemos pasar por alto. El hecho de vivir en armonía no depende de la otra persona, no depende de que el otro haga lo que yo quiera hacer o lo que yo demande para que vivamos en paz. La armonía dentro de la iglesia depende de cada uno. Depende de que podamos empezar a enfocarnos mejor en frente a los problemas para aplacarlos aplicando gracias. Necesitamos entendernos en un rol activo, ¿sí? No podemos venir y pretender que la iglesia se amolda a nosotros al 100%. Somos engranajes distintos que nos vamos hermanando. Nos vamos acomodando los unos a los otros y lleva tiempo y va a haber un montón de roces y va a haber un montón de problemas, pero esos problemas van a ser mucho más grandes si no entiendo que el hermano es igual de pecador que yo y que yo soy igual de pecador que el hermano y que los dos disfrutamos de la misma gracia que tenemos que aplicar los unos con los otros. ¿Sí? Entonces, concluyendo, me gustaría ir a Romanos 12:18, que creo que resume la armonía, el vivir en armonía. Vamos a leer desde el 14. Bendigamos a los que nos persiguen, bendigamos y no maldigamos, gocémonos con los que se gozan, lloremos con los que lloran. Escuchen, vivamos como si fuéramos uno solo, no seamos altivos, sino juntémonos con los humildes. No debemos creernos más sabios que los demás. No paguéis a nadie mal por mal. Procuremos hacer lo bueno a los ojos del mundo. Si es posible, y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todo. Y para mí ese versículo resume lo que es la armonía dentro de la iglesia. Mientras dependa de vos, haz lo que puedas para vivir en paz con el que tenés al lado. Somos capaces de vivir en armonía. Dios nos ha dado la capacidad de tratar al otro con gracias a la posición que tenemos en Cristo. Tenemos el Espíritu Santo que nos está capacitando para tomar de Él la paciencia que necesitamos para vivir en paz con todo y el resto del fruto del Espíritu. Todo esto para que podamos usarlo en la iglesia a la que pertenecemos. ¿Oramos? Padre, te damos las gracias porque pensaste
tu iglesia en comunidad. Te damos las gracias porque necesito del hermano, necesito de él, aunque muchas veces tengamos algún roce, Señor, aunque no estemos de acuerdo en todo, ni pensemos de la misma manera en todo, pero necesito de él. Ayúdanos a poder vivir en armonía, sin magnificar los problemas, Señor, sino entendiendo los puntos en común, entendiendo el enfoque que tenemos que tener, Señor, y ayudándonos los unos a los otros a poder alcanzar ese enfoque. Ayúdanos a mostrar a Cristo viviendo en paz los unos con los otros. Te damos las gracias, Señor, porque solo no podríamos, Señor, porque solo nos está faltando para poder entender de tu amor, Señor, entender de tu gracia, entender de tu misericordia. Porque vos pensaste la iglesia en comunidad y así tiene que ser. Gracias, papá. En nombre de Cristo Jesús. Amén.